El host, señores, el caballo, Zion 2022. Con ustedes, Sandy Alcántara, por favor. Un aplauso. Increíble. Gracias, Luis. Sandy, mira, me traes unas preguntitas aquí, mira, y todo. ¿Cuántas son? No sé, no tanto como los innings que te llevas tú. Pero, no sé, ¿cómo estás? ¿Cómo te preparas para Opening Day? Mira, sumamente contento, agradecido con Dios, ya que la preparación que tuve durante la temporada muerta, mi tratamiento de recuperación de rehab, también los entrenamientos que tuve en Júpiter, ¿sabes? Muy contento y agradecido con Dios por darme la oportunidad cada día de levantarme e ir a trabajar. Y contento, ya faltan 2 días para que se enciendan las luces y hacer nuestro trabajo. ¿Cuántas ganas tienes de estar ahí montado después de perder tantos juegos? Imagínate, fueron como 17 meses, ¿sabes? Trabajando duro, muchas dedicaciones, momentos difíciles, ¿sabes? Ya que no sabía cómo lidiar con la recuperación, pero al final del día me enfoqué, trabajé bastante con el trainer, que ya no está aquí, y de verdad agradecido, y ya no hay que hablar de eso, ya estamos de regreso y lo que hay que ponerlo positivo ahora para terminar una temporada saludable y dar lo mejor cada día. De verdad que sí, sabes que eso es algo que yo he visto siempre, tu forma de trabajar, una disciplina buenísima, el trabajo que hacen en el gimnasio, no creo que nadie te supere. No, puede ser, sí, porque hay más gente que se enfocan mejor que yo, ¿sabes? Los fisiculturistas, hay gente que están empezando a ponerse fuerte, que le dan hasta 5 horas en el gimnasio. Sí, ¿no? Bueno, para que sepan, estábamos tratando de grabar esto más temprano, pero el hombre estaba en el gimnasio y no salió a tiempo, mucho tiempo en el gimnasio. Sandy, mira, eres muy conocido por tu resistencia en el montículo, ¿verdad? Entonces, háblanos un poquito de esa cuestión, esa mentalidad de empezar lo que vas a terminar. O sea, tú lo que empiezas, tú lo terminas. ¿Dónde salió eso? Mira, creo que eso vino desde mi niñez. Recuerdo cuando empecé a jugar pelota, tenía como 5 o 6 años. Jugaba pelota para divertirme, ¿sabes? No pensando en que iba a llegar a ser un profesional y estar aquí donde estoy ahora mismo. Pero creo que la dedicación que tuve antes de firmar, ¿sabes? Cuando hacía el tryout, después que firmé también creé mi propia rutina, todavía la sigo haciendo. Y creo que eso es lo que me ha enseñado a seguir consistente cada día y tener esos resultados que siempre me he enfocado. O sea, ¿tienes la misma rutina de cuando empezaste? Siempre, la misma. Wow. Trabajar duro en el gimnasio. Antes hacía menos tiempo, pero hacía lo mismo. Ahora hago más tiempo, pero hago lo mismo, ¿entiendes? O sea, tú dirías que a lo mejor ese es como una clave del éxito, ¿no? Mantenerse así como que constantemente seguir esa rutina. Si tú tienes resultados caminando hacia allá, tú no vas a cambiar eso, ¿no? No. Entonces tienes que ser consistente hasta que un día quiera agregarle otra cosita, pero yo no le agrego nada, yo sigo haciendo lo mismo. Ya, que es interesante eso así de mantener la rutina, porque a mí me cuesta mucho eso. Ya sabes, porque no estoy jugando pelota. No solamente a ti, hay muchas personas también que le cuesta. A mí principalmente hay días que yo me siento como, voy a ir al gimnasio hoy y no voy a hacer tanta cosa. Pero desde que yo llego al gimnasio, que enciendo la luz o el volumen de la música, ya todo cambia. Quiero meterme ahí y darle más duro de la cuenta. Creo que ya eso yo lo tengo así como... O sea, te sale natural. Por dentro. Eso es como una adrenalina. Cuando yo llego al gimnasio, todo cambia. Sí. Y entonces esa guía, o sea, que imagino que todo el mundo tiene motivación, ¿no? Para hacer eso. Imagino que antes era llegar a Grandes Ligas, pero algo más de eso, había otra motivación. Sí, yo me pasaba viendo videos de Ronnie Coleman, ¿sabes? No sé si sabes quién es, y de Arnold, ¿sabes? Esos tiempos. ¿Cuál es el otro? Ronnie Coleman y Arnold Schwarzenegger, sí. Okay. Yo veía todos esos videos, ¿sabes? Veía como ellos se esforzaban bastante en el gimnasio, entre ellos se ayudaban, hacían competencia entre ellos. Y creo que viéndolo a ellos, la dedicación que ellos le ponían a la pesa, sin importar el peso que tenían, ¿sabes? Creo que eso fue una de las motivaciones también que me ayudó a enfocarme más en eso, sí. ¿Cuánto es que levantas tú de ladito, así? Yo te he visto a ti a veces que haces así de lado. Mira, es difícil porque si te pones a forzar mucho los hombros, puede causar una lesión, una molestia. Yo trato de enfocarme en un peso que yo sea, ¿sabes? Recomendable para mí. 85 30, libras. 35, a veces le doy con 20. Si quiero hacer muchas repeticiones, le doy con 15 o 20. ¿Sabes? Y ahí me siento bien, sí. Yo creo que te he visto con más a veces. Sí, un día inventé ahí que con 50 y no. Mira, ¿qué te iba a decir? Te he visto, bueno, enfrentarte a mucha gente, para seguir hablando de pelota, pero
¿Quién a lo mejor te ha dado cable? ¿Quién ha sido más difícil en Grandes Ligas ahorita? El bateador más difícil. Sí. Mira, creo que al principio de mi carrera, sí, cuando estaba empezando, muchachito, creo que para mí eran todo difícil. Todo. Sí, claro, ¿sabes? Como uno escuchaba que la Grande Liga se batea, que tú no puedes fallar picheo y cosas así, pero a medida del tiempo que me fui adaptando, que fui tomando experiencia, que fui... Cada oportunidad que me daba la aprovechaba. Creo que todo para mí era antes difícil, ¿sabes? Pero ahora mismo, posiblemente 2 o 3 bateadores se me haga un poquito más difícil, ¿sabes? Ya la experiencia que tienen enfrentándome a mí, saben toda la clase de picheo que tengo, que te lo puedo mencionar, lo que es Juan Soto, sí, bastante turno al bate que ha tenido contra mí, Bryce Harper también. ¿Cuál sería el otro? El otro sería ¿cómo se llama? Freddie Freeman. Sí, Freddie Freeman. Esos 3 bateadores son los que más me cuesta, ¿sabes? Sacarle out rápido. Creo que el otro día estábamos chequeando una estadística, no era el de Colorado, ¿cómo que se llama? Sí, también. CJ, ese ¿no? es mi papá. ¿Es tu mamá? No, mi papá no, pero sí. Él ha tenido buenos resultados conmigo, sí, claro. Recuerdo siempre los turnos que él me toma. CJ Crum. CJ Crum. CJ Crum, sí. Ese día no sabía qué tirar. Ese día no sabía qué tirar. Le tiraba cambio, galleta. Le tiraba al slider, galleta. Le tiraba recta al single y todo. Todo, galleta. Sí, le di su respeto. Sí. Mira, hablando de papá, hablando de eso, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están todos? Todo está bien, sí. La esposa está bien, el niño está bien, la familia en Dominicana está bien. Creo que no hay por qué preocuparse, ¿no? O sea, si la familia está bien, nosotros vamos a estar bien. Eso esa es la siempre preocupación ayuda, de nosotros. ¿no? Sí. Y papá en Dominicana. Sí. Yo tuve la oportunidad de conocer a tu papá, a tu familia, desde el principio de que estás acá, 2018, ¿no? Sé que tiene una familia inmensa. Grande, sí. ¿Cuántos son? Somos muchos, sí. Si quiero armar un juego un día, yo puedo meter a toda mi familia de afuera. En total somos 11 hermanos. Son 7 hembras y son 4 varones. Y nada, agradecido por la familia que tengo. ¿Cuántas hembras son menores que tú? Menores que yo hay 3. 3. Sí, 3. Eres celoso. Eres yo celoso con mis hermanas. Sobreprotector. ¿Con mis hermanas celoso? Sí. No, nada de eso. Celoso no. Pero sí, ¿cómo era eso? ¿Cómo era la casa ya con Sandy, con esa familia tan grande? ¿Cómo tenían que compartir la casa? Me está preguntando en los tiempos atrás. Claro, cuando estaba todo el mundo jovencito. Mira, ahí. Esos momentos fueron difíciles, ¿sabes? Pero al final del día contento y agradecido, ¿sabes? Con esos momentos que pasaba con mis hermanos y hermanas. ¿Sabes? Teníamos que compartir cama. Era una casa de 2 habitaciones. Una habitación para mi mamá y mi papá y dormía con 2 niños más pequeños, ¿verdad? Entonces, había otra cama que teníamos que dividirla casi para todo. Sí, entonces mi papá se sacrificó y compró un colchón, ¿sabes? El colchón de la cama. No Claro. la cama, sino el colchón. El colchón. Y lo uníamos y ahí dormíamos todos en filita, que parecíamos hot dog ahí encima de los panes. ¿Y cómo esa conexión, no? A lo mejor imagino que tenían mayor conexión, tenían que dormir todos juntos, los sacrificios diarios, ¿no? Aparte de tu papá, tu mamá también, ¿no? Una persona muy importante para todos en tu familia. Sí, mi papá y mi mamá siempre... Ya mi mamá no está, pero mi papá y mi mamá siempre eran comerciantes. Mi papá trabajaba en finca, mi papá tenía animales. Nosotros vivíamos en una esquina, ¿verdad? Y esa esquina teníamos la casa y teníamos un patio, ¿sabes? Bastante amplio. Y ahí él tenía vaca ahí dentro del patio. En la propia casa de nosotros, él tenía su vaca. ¿Y tú la cuidabas? Yo no. Él cuidaba la vaca, ¿sabes? Él toda la mañana la ordeñaba, 4 y 5 de la mañana. Entonces, nosotros, para el desayuno, nosotros teníamos cada uno un vaso. ¿Un vaso? Un vaso, sí, un jarro, como decir, no sé si ustedes le dicen jarro también, ¿verdad? Un vaso. Ajá, la jarra, sí. La jarra, ok. Nosotros nos despertábamos por turno. Mi papá empezaba a las 4:30, 5 de la mañana a organizar sus animales para ponerse a ordeñarlos, sacarle la leche para entregársela a una compañía que compraba la leche. Ok. Nos turneábamos. Me levantaba yo, mi papá me echaba mi leche en mi vaso, me la bebía con un pan y me acostaba.
Ya yo tenía que levantarme sin tener que buscar otra cosa para comer. Oye, yo me acosté Directo de la teta de la de vaca. la teta. Igual con cada uno de mis otros hermanos, pasaba lo mismo. Nos Wow. levantábamos, nos echaba la leche en el vaso, bebíamos con pan y para la cama. Mi mamá siempre se buscaba su dinero, ¿sabes? Comerciando en la casa, tenía un pequeño negocio que abría una ventana y por ahí vendía lo que es pollo, arroz, un mini market, como decimos aquí, un mini market. Con Pero diferentes... emprendedores, o sea, estaban buscándose... Sí, de la forma para que nosotros, ¿sabes? Podamos comer cada día. Pero mi mamá hacía eso, tenía ese negocio pequeño. Como te digo, siempre han sido comerciantes. De ahí mi mamá también emprendió a lo que es a comprar los huevos, los cartones, Ujú. ¿verdad? Se lo compraba a la compañía que se lo vendía más barato. Ella lo ponía al ver y nosotros teníamos que salir a la calle, cada uno a venderlo, ¿sabes? Por ejemplo, ella me hervía a mí 3 cartones, me ponía un cuchillo, un potecito de sal, una funda con limones cortados y yo salía a la calle a vender mis limones. Perdón, mis huevos. Yo salía, depende, a las 11, a las 12, a la 1 de la tarde, de la mañana, salía, vendía mis huevos, regresaba a la casa. Después que yo regresaba, tenía que comer. Comer, hacer un cuentico con los hermanos, jugar un poquito en el patio. Tenía que bañarme de nuevo. Bañarme para salir a vender plátanos. Los plátanos verdes, no el banana. Ya eso era en la tardecita, ¿no? Sí, ya era en la tardecita porque la gente compraba los plátanos para hacer su cena, su frito, mangú y cosas así. Llegaba a la casa, tenía que bañarme para salir a vender los plátanos. Y eso nada más no lo hacía yo solo. Otro hermano. Eso lo también. hacían todos mis hermanos. Hembra, varón. Hasta mi hermana mayor, que tiene 40 años, 41, 42. Ella hacía eso también. Mi hermano mayor de los varones también tiene 37 años y él hacía eso. ¿Entiendes? Nosotros ya teníamos el barrio ubicado. Mira, yo voy para tal barrio, tal esquina, eso es mío ahí. Tú no pasas por ahí, ¿entiendes? Tenían todas sus Y ya ellos áreas. tenían que irse para otro lado. Sí, pero de verdad contento con esos momentos. Esos momentos siempre van a estar aquí en mi corazón para toda la vida, ¿sabes? Y de verdad, gracias a Dios por todas las oportunidades que me da cada día de poder hablar con mis hermanos y hermanas y de verdad agradecido. Me imagino que, bueno, debe ser una experiencia maravillosa eso de ver dónde estás ahorita y después a lo mejor también recordar, ¿no? De dónde vienes. Claro, por eso que dicen, nunca te olvides de dónde tú vienes. Nunca. Y eso siempre va a estar en mí. ¿Sabes? A pesar de que uno se muda del barrio y cosas así, pero siempre eso tiene que estar ahí. ¿Y has regresado? Claro, yo siempre voy. Siempre. Siempre. Sí. No hago mucho coro, ¿sabes? Porque ya las cosas han cambiado, pero sí, yo voy. Nosotros todavía tenemos la casa de nosotros. La misma. La misma casa la tenemos allá. Ahí mi papá se la renta a diferentes personas. No sé qué hace el dinero, pero él se la renta a diferentes personas. Ya lleva comprando. A lo mejor se Sí, compró otras vacas. No, ya él... Ya el cuento aparte, que ya tenemos finca, tenemos animales por allá más seguros. Y de verdad, muchas cosas en la infancia que pasaron que uno se siente contento. Qué sabroso, ¿verdad que sí? Sé muy bien también que después que tu mamá partió físicamente, tu hermana mayor, ¿no? Se hizo responsable de muchos de ustedes. Háblanos un poquito ahí de tu hermana. Yo siempre he vivido con mi hermana mayor. Siempre. Desde que tenía como 6 años. ¿Ok? Sí, 6, 7 años. Ella vive en Monteplata, que es como 40, 45 minutos de Santo Domingo. Ahí me crié, ahí conocí a mi esposa, mis hermanos iban y todo. Y no se hizo responsable de todo, pero sí estuvo ahí. Sí estuvo ahí, ¿sabes? Para darnos nuestro cacazo, como decimos nosotros, ¿sabes? Apoyarnos, ya que ella también necesita el apoyo, ¿sabes? Ella trató de darnos lo que ella pudo. Pero ya que mi mamá partió, tenemos a nuestro papá ahí, ¿sabes? Ya nosotros todos somos grandes. El más pequeño de la casa ahora mismo tiene 16 años, casi 17. Creo que cumplió año hoy, sí. ¿Es el más pequeño? Sí, es el más pequeño. Creo que cumplió año hoy, 17 años. ¿Estás jugando pelota? Sí, él está jugando, ¿sabes? No ha tenido muchas oportunidades porque él vive con mi otra hermana, no la mayor, sino otra, en Constanza. Constanza. No sé si tú sabes dónde es, sí. Él está allá con ella, ella se hizo responsable de él. Y él está contento por ahí. Tiene su novia por ahí, sí. Eso. Está estudiando y nos mantenemos siempre hablando, sí. Un poquito, ¿sabes? Fuera de... De pelota o de eso. Sí, porque no, por ahí no hay muchas oportunidades. No hay muchas oportunidades, ¿sabes? Yo quiero tratar de apoyarlo más, pero imagínate. No. Sandy, entonces, por ejemplo, tu talento, tú dirías como que, o sea, fue algo como que un regalo, aparte de ser un regalo de Dios, ¿no? Pero también tú crees que tú lo desarrollaste más o fue algo como que o sea, si me puedo explicar un poquito mejor, o sea, eso
esos jugadores, ¿no? Como diría como un Barry Bonds que dice que se le hace fácil ver la pelota y batearla. A lo mejor a ti, Mira, yo creo que yo estoy aquí donde yo estoy porque creo que es un propósito. Creo que hay un propósito porque de ser 11 hermanos, el único que salió, ¿sabes? Que ha tenido buenos resultados, ¿sabes? Soy yo. Soy yo y creo que por eso yo me enfoco bastante, ¿sabes? Por eso yo trato de aprovechar las oportunidades que me dan, ¿sabes? No llegar allá afuera, de pichar y ya, y todo pasó. No, yo si tengo que salir afuera y dar lo mejor de mí, que oye, yo voy a tirar hasta que yo termine mi juego, ¿sabes? Y creo que Dios me puso aquí para sacar a mi familia, desde el más pequeño hasta el más grande adelante. Sí. y a quién, o sea, no sé si podrás a lo mejor decirnos algunos nombres, pero ya que Dios te dio esta oportunidad, la posición donde está, eh, algún nombre que tengas ahorita en mente de quien hayas ayudado o guiado a lo mejor Pero a lo mejor en general, no sé, a lo mejor tú lo has hecho más en pelota, tal vez lo has hecho también en tu vida más personal. La cuestión es que, bueno, todo el mundo habla de Eury, ¿no? Es como que, bueno, siempre has ayudado mucho a Eury. Pues no sé si hay otros peloteros que tú hayas ayudado aparte de Eury Pérez que tú pienses. es que lo de Eure ya es diferente. Sí, Lo de Eure es diferente, ya somos de la misma compañía, ¿sabes? Nos hemos tratado ya aparte de lo que es en el terreno. Eh, yo ayudo al que quiere dejarse ayudar. Porque yo no te voy a forzar a ti. Si yo quiero ayudarte a ti, yo no te voy a forzar. ¿Entiendes? Eury aprendió y está aprendiendo de la forma que yo me comporto dentro del terreno, en el clubhouse y fuera del terreno. ¿Sabes? Por eso me trato de hacer la cosa bien para que ellos aprendan. ¿Sabes? De la forma que yo aprendí, ellos también pueden hacerlo. Porque yo llegué aquí así mismo como ellos están, buscando una oportunidad. sí, ¿no? ¿Entiendes? Recuerdo yo que yo llegué aquí en el 2018, en el Sprint Train. Todo el mundo nuevo. Ahí estaba Reamuto, estaba el primera base, ¿cómo se llama? Justin Bourne. Bourne. Ahí estaba también... eran muchos, ¿sabes? José Ureña, ¿sabes? Yo tenía que mirar. Porque yo también vine de una organización que yo también miré y vi la trayectoria de toda esa gente, ¿sabes? Del enfoque que ellos tenían. Y creo que de esa misma forma ellos pueden aprender. No solamente Eury, ¿sabes? Todos esos chamaquitos nuevos que están subiendo pueden aprender de mí y de cada uno de mis otros compañeros también. ¿Entiendes? No solamente también pueden indicar, no, que Sandy, como es el hombre de los Marlins, vamos a mirar a ver qué él hace. No, pero ellos también pueden mirar a quién, Sí, a Norby, pueden mirar a Gil, pueden mirar a Otto, ¿entiendes? Pueden mirar a Jesús Sánchez, ¿entiendes? Pero sí va a haber una diferencia. sí, se escucha, se ve eso, se ven relajados este año. Sí. Ahora, ahora tan relajado de verdad. El otro día lo vi haciendo, bueno, ¿cómo le llaman? El cometa, le decimos, o papagayo, le decimos en Venezuela. Nosotros le decimos chichigua en dominicano. Chichigua. Chichigua, sí. Esta gente se puso a hacer una chichigua en pleno juego. O sea, estaban ahí y yo como que, ¿qué está pasando? Uniendo los palitos. Se pusieron que después cortando la hoja. Una cuestión de que hasta tengo fotos ahí que las pueden ver, que están relajados, tranquilos, ¿no? Claro, esos son momentos que uno tiene que aprovecharlo. ¿Sabes? Eso ya era infancia. Y eso todavía se hace en los países de nosotros. Sí, ¿no? Sí, ya eso todavía hay gente mayor de 50 años, 40 años que lo hacen. Eso Me, nada me más- sorprendió la habilidad como Claro, lo subieron Sí, por la rapidito. experiencia ya que tenemos. Si no, ¡za! La experiencia que tenemos ya desde niño. Desde niño uno sabe hacer su cosa. Pero esa decisión salió de Eury. Eury en el hotel fue que empezó a hacer su cosa allá y voló su cosa en el hotel. Y él me lo presentó a mí. Tratamos de volarla hace mucho tiempo, antes de que tú no vieras. Tratamos de volarlo y no dio resultado. Yo le digo, yo le digo a está Eury, el truquito, está Eury, el truquito. bota eso, que eso no sirve, eso no vuela. Dice él, tranquilo, que no hay brisa, muchacho, ¿qué es lo que? No era la cola no estaba muy cortita. Sí, la cola poquito pesaba un poquito. Fallando ahí. Pero de ahí se unió el varón. Mira, vamos a hacer uno nuevo. Llegó Otto. ¿Cuál era el otro? Sánchez, Otto, Eury y yo. La hicimos Un ingeniero ahí, Sí, todo construyendo. y salimos y la volamos y sí, buenos resultados. Sí. La gente estaba sorprendido. Sí, Claro, porque eso normalmente no se ¿Qué ve. es lo que están haciendo ¿Qué estos están muchachos? haciendo esto? Sí. Están ahí atrás. Pero mira, esos son momentos que uno tiene que hacerlo, ¿sabes? Ya que esa niñez, que nosotros hacíamos eso bastante.
Y lo hacíamos peligroso también, porque nosotros le poníamos la gilet. Ah, hojilla. La hojilla esa del gilet lo poníamos en la Oye, cola. sí. Se lo poníamos en la cola porque tú lo vuelas y lo echas a pelear con Te están otro peleando. y lo corta. Sí, pero esos son momentos que uno tiene que aprovecharlo y hacerlo. O sea, wow, imagínate la habilidad. Entonces tú tienes a los dos papagayos arriba, a los cometas, y con la hojilla tumba Sí. al otro. Sí. Y cuidado con los Y cables de luz. Los cables de luz No. también. hay mucho allá en Dominicana. No sé si en Venezuela también pasa eso. Que le ponen la cola, cada cuarta le ponen una gilet. Y de que ven una por ahí que no sea el amigo, compañero que la esté volando, se lo tiran y se lo cortan. y se lo cortan. Chacho, y eso es una risa ahí. Pero imagínate. Wow. Eso enseña mucha pasión ahí también. Hay pasión ahí para poder así mucha dedicación para ponerle Claro, porque eso. si tú no le dedicas tiempo, no sabes de la forma que tienes que poner los palitos, de la forma que tienes que amarrarlo, de la forma que va la funda, tú lo que vas a hacer un disparate que no, de que le haga así no va a subir. Mira, Sandy, hablando de Dominicana, la pelota ya, ¿qué te puedo decir? Muy sabrosa. He ido varias veces. Tienes tiempo, ¿no? Sin ir a pichar para allá. ¿Te gustaría regresar a lanzar allá, ya que viene el clásico pronto? No sé si sean esos planes que tú tienes. Claro, me gustaría. Me gustaría, ya que tuve la oportunidad hace muchos años. 15, 16 creo que fue. Sí. Sí, estamos viendo eso. Y ¿a quién no? ¿A quién no le gustaría ir a pichar en su país? ¿Sabe? La adrenalina es muy diferente. ¿Sabe? La fanaticada es diferente. Pichar a esos fanáticos molestándote, ¿sabes? Creo que algo que tú... Es algo que te separa de lo que es Grande Liga con la liga de nosotros en nuestro país. ¿Sabes? La fanaticada es muy diferente y ahí tú tienes que dar más. Uno lo da todo aquí. Pero allá en Dominicano uno tiene que dar lo de aquí y lo de allá también, que es el doble. Sí, por eso es que todo dominicano, todo latino quiere ir a pichar en su país, ¿sabes? Para que la fanaticada vea que uno quiere hacerlo. Cuando estuviste allá, ¿te sentiste más nervioso cuando lanzaste allá o cuando lanzaste aquí por primera vez? Cuando lancé aquí en Los Marlins o en Grandes Ligas por primera vez. Sí, en Grandes Ligas No, por primera aquí vez. ya el nerviosismo es diferente aquí, Sí. claro, sí, 100%. Más tranquilo, más pacífico. No, Lo el hiciste allá en San nerviosismo Luis. aquí es diferente. Allá tú vas y estás nervioso, pero de que tú lanzas el primer picheo, que te escuchas, mira, tira atrás, es diferente. Pero aquí, me recuerdo yo todavía cuando yo estoy sentado en el bullpen, que suena ese teléfono. De que sonó ese teléfono, mira, el corazón me hizo así, por encima del jersey, así. Dije yo, ay, mi madre, que no sea yo. No, hey, Alcántara, pa. Y yo, ¿qué? Que te pare. Allá De en San una. Francisco, ese estadio, ya tú sabes, como con 50,000 fanáticos, 30 y pico, no sé. ¿Verdad que sí? Oye, yo estaba calentándolo en el bullpen. Y yo ni sé cómo yo estaba tirando los strikes con el catcher, porque en ese tiempo ellos tenían el bullpen dentro del terreno. Ok, Y sí. está el catcher allá bajado con el frente para allá, para donde está el otro catcher que está en el juego. Y tenemos otra persona parado por si tú tiras un picheo que él lo agarre. Y yo, ¿cómo uno va a tirar aquí? Y yo no sé cómo yo estaba tirando el strike. Yo no sé. Yo calenté bien nítido, papá. Me metieron para el juego. Hice mi trabajo, me caquearon y ya. ¿Sí? Qué sabroso de verdad. Y bueno, lo lograste. Estás aquí ahora. Sí, Eres un sí. sayón. Listo para el próximo año. Seguro, bueno, te veremos por acá con el Clásico Mundial también. Contra Venezuela, ¿no? En algún momento. No sabes si es contra Venezuela, ¿No? contra Puerto Rico. No sabemos todavía, ¿sabes? Yo Hay que quería- ver, hay que ver. Hay que llegar y ganar y avanzar. Eso es lo que Sí. nosotros queremos. ¿Tú crees en fake news? Las fake news. Hay mucha fake news, Muchas fake Luis, en news. todos lados. En Twitter, Instagram, el último todo. clásico hubo como un fake news por ahí que salió, no me acuerdo qué es lo que decía. No sé, era una cuestión de que tú habías hecho como un Comentario. comentario, sí. De que te conocías a los venezolanos, algo así. A Pero eso- fue fake news, A eso fake. vamos. A eso vamos, claro, 100%, Luis, 100%. Porque si tú te vas a YouTube y buscas la entrevista que me hicieron, en ningún momento, y mira que lo voy a decir ahora, nunca me hubieran hecho esa pregunta ni en ningún lado. Voy a desmentir a mucha gente que están hablando mucha M por ahí. En ningún momento, si tú buscas la entrevista en YouTube, que eso está todo por ahí, tú me ves a mí ofendiendo a los venezolanos. En ningún momento. Yo lo conozco a todos. Yo he jugado contra todos aquí en Grande Liga.
Eso fue lo que yo dije, ¿no? Sí. No tengo por qué sentirme nervioso, no tengo por qué sentir pánico. Yo lo conozco a todos. ¿En qué momento yo dije que ustedes son una mierda? ¿En qué momento lo dije que no sirven bateando? No, en ningún momento. Eso. Tienen que ver primero la entrevista, educarse, saber interpretar la cosa y después tú tienes que juzgar a la otra persona. ¿Entiendes? Porque hay mucha gente por ahí en la noticia no, en Instagram, en Twitter, que están hablando mucho sin saber o sin ver el video o saber lo que yo dije en la entrevista. Sí, pero es que eso es lo que pasa. ¿Entiendes? Entonces como que hay una entrevista y entonces como que agarran algo Y que lo la persona editan, dice. Lo editan. Hay muchas personas que lo editan. Porque ahora mismo con la inteligencia artificial que hay, todo se puede editar. Todo. Tú subes un selfie. Ahora mismo tú subes un selfie. Cualquiera toma ese selfie y te pone una chica ahí atrás. Está en Que problema. tú nunca has visto eso. Que el selfie tú te lo tiraste en la playa con el mar abierto. ¿Verdad? Y en el mar te ponen así una chica saliendo del agua así, que así. Para que tú veas, Luis. Una emoción ahí. Por eso, entonces. Allá, a lo mejor lo ponen el selfie en Sandy's Beach. Que lo pongan donde quieran, Luis. Porque, Sandy's oye, no. Beach. Por eso es que no hay por qué estar creyendo todo lo que uno ve en la media. Sí, ¿Entiendes? sí. Todo. Y eso, tienes que ver el video y ver en qué momento yo le falté respeto a alguien. Sí, yo quería comentarte eso porque ¿Entiendes? me acuerdo que eso fue una cuestión de que apenas salió, ¿En qué momento? tú me dijiste, ¿qué es esta vaina? ¿Qué ¿Qué está esto? pasando? Y mensajes, Luis. Mensajes de mismos jugadores profesionales, Luis. Diciéndote... Mensajes de jugadores. Y yo, como soy una persona educada, profesional, ¿sabe? Que sabe comportarse. ¿Qué hice yo? Y no, lo ignoré. No ha pasado nada. Yo creo que también fue una cuestión de aprendizaje para No ha pasado para el nada. resto también. O sea, el que haya visto eso y te tiró, ¿me entiendes? Yo creo que también tiene que aprender ahí como que, mira, no me puedo estar creyendo todo lo que esté por ahí. No, es que ahora mismo la gente cree todo, Luis. Sí. Ahora, mira, perdón que te interrumpa. Ahora mismo estamos tú y yo hablando. Y tú viste que yo te dije hace, no sé, un minuto atrás de mierda. Ahorita creen ellos que yo estoy hablando mierda de ustedes. O de cualquier otra persona. Exacto. A lo mejor te ponen eso y están Sí. hablando mierda y te Mira, ponen... este ya está hablando, ¿entiendes? Porque la gente primero tiene que saber interpretar la cosa para luego juzgar. Yo creo que exacto. Hay que ver lo que llaman aquí el big picture. Claro. Como que para uno poder. Claro. Si tienes muy cerca, no lo... Después de esta entrevista, tú vas y mira el video. Y tú vas y me buscas allá adentro durante el juego o después del juego y me dice, mira, aquí no sale nada, aquí no dijiste nada. Eso fue lo que yo dije. No vayan a inventar nada, ok, pero no vayan a inventar. No. Inventando. No inventen esto en casa. Sandy, Pues sí. entonces, ¿cómo controla esa pasión, entonces, también, esas emociones del juego? Pues yo, más bien la pregunta es, ¿tú has llorado en algún juego? ¿Por rabia, por emociones, por... Mira, algún- no he llorado. ¿No has llorado? El único momento O de alegría también. que he llorado fue cuando mi mamá murió. ¿Sabes? Pero yo soy un hombre como duro. Tengo un corazón como de piedra, como decimos nosotros, ¿sabes? Yo no lloro por ningún juego que me vaya a llamar. Sí me enojo, sí hago gesto, pero no... No lloro. ¿Para qué? Si esto es un juego. Para eso estamos aquí, para tener altas, para tener bajas, para aprender de los errores que cometes. ¿Sabes? Y mantener tu enfoque siempre y tu cabeza en alto. Sí, bueno, me imagino que esa es la cuestión de... Yo soy llorón, bueno, no sé si a lo mejor vaya a llorar, porque yo soy Sí, un poquito llorón. sí, un día sí me pasó. Los playoffs del 2020. Ahí donde quería Sí, llegar. ahí Ahí en donde yo Atlanta, quería llegar. Contra Atlanta, allá en Houston. ¿Sabes? De la forma que perdimos, creo que no fue muy agradable para mí ni para el equipo, ¿sabes? Y eso me llenó así por dentro. Y tuve que sentarme en mi locker y desahogarme. Ahí sí fue un día que sí, ¿sabes? Pero no fue que así por algo, nada. Sí, ahí es donde yo quería llegar. Por eso que estaba haciendo eso. Porque fue tan frustrante ese día porque nadie quiere Sí. perder. Y no, y nadie. de la forma también que perdimos, Luis, ¿sabes? Perder el primero, perder el segundo y para tu casa. Porque Sí. por lo menos si ganamos el primero o ganamos el segundo, estamos, ¿sabes? Batallando, pero fue pam, pam, pam. Sí. Han habido éxitos. Han habido éxitos. Ese 2020 claro. fue una locura, pero Sí. fue una temporada exitosa. Fue bien loco porque perdimos a todos los veteranos, perdimos a todos los mejores jugadores. Todos. Todo. Y Cervelli, que nos estaba ayudando tanto, Sí. lo Todos, sacaron de perdimos pelota todos los mejores con... jugadores, Luis, todos. Pero eso nos pasa también por imbéciles que somos. Porque si estamos en un COVID, ¿qué hacemos nosotros y que comiendo en el mismo lugar todos?
¿Te imaginas? Sí, algo así que todo el mundo comiendo ahí Comiendo en el juntico. mismo lugar, compartiendo, pero no pensamos nunca en eso, Luis. Pensamos que no, estamos en el hotel, estamos entre nosotros mismos, Y ¿sabes? todos No. estábamos negativos también. Sí, todos estábamos negativos porque estábamos en el equipo, teníamos bien las reglas, las seguíamos muy bien. No, eso no se va a pagar a nosotros porque estamos siempre juntos y estamos compartiendo aquí. Sí, sí. Y ahí empezaron las llamadas el otro día. Me dijo, ring, tú positivo para arriba, ring, tú positivo para arriba. Yo, ay, Dios mío. Sí, pero imagínate. Eso son cosas que uno aprende. Mira, ya nos ha pasado. Y en el 2023 sí, muy sabroso lo que hicimos. Está por ahí en plena acción. Estamos aquí grabando con pleno juego. En un pleno juego con los Yankees. Estamos jugando de exhibición y si escuchan un poquito de bulla para que vean que esto es en plena Esto es en acción. vivo. Estamos en vivo, en directo. Sintiendo la adrenalina de aquí. Bueno, yo hablando de eso, te pregunté lo de tu talento, pero de tu talento que Dios te dio, no, pero ¿qué tal si no te lo hubiese dado en lo absoluto? Sandy estuviera lanzando la mejor 70 millas nada más. ¿Qué sería de Sandy hoy en día? Es que no sé, Luis. No sé qué. Creo que tuviera la misma dedicación, pero no tuviera los mismos resultados. ¿Entiendes? Porque no es lo mismo lo que yo soy ahora en día, un buen pitcher que sabe lanzar, que tira 100, que tira 99, que un pitcher que sabe lanzar tirando 80, 85. ¿Entiendes? Creo que son dos cosas diferentes. Es como te digo, si no tengo lo que tengo ahora, creo que no estuviera aquí. Hmm. Creo que no estuviera aquí, no sé, estuviera pichando en Liga Independiente, o nadie sabe. Pero si no tuviera ese talento de pelota, ¿qué otra cosa a lo mejor hubieses hecho? Yo era buen estudiante, yo estaba estudiando, porque en los países de nosotros es estudia y juega al béisbol. O juega otro deporte. Por si no llega en el estudio, llega en el otro deporte. Pero en el país de nosotros, Dominicana, el año que yo firmé, ahora mismo es completamente diferente. Ahora tú firmas, te vas a la academia, allá te dan clases, terminas tus estudios en la academia. Antes no. Antes tú firmabas y tenías que irte, dejar la escuela. Tenías que dejar la escuela y listo, ya. No más estudio para ti. Enfócate ahora en la academia, a trabajar, a dedicarte para llegar hasta donde Dios te deje llegar. Sí, ahora tienen un pequeño colchoncito ahí, ¿no? De por lo menos sacar Sí. la secundaria. Sí, no, sí, es como te digo, ahora sí, ahora te dan la clase, te dan los exámenes ahí adentro, puedes coger tu clase online. En esos tiempos que yo filmé no había eso. Nada de eso. No, en Bueno, esos sí, tiempos, fuiste para la academia de los Marlins hace poquito. sí. Bien, Mira, bien es muy bonita. bonita, sí, muy bonita. Creo que es, si no es la mejor, creo que es una de las mejores ahora mismo academia en la Dominicana. No, de verdad que Sí. está de buen trabajo ahí. Sí, buen trabajo hicieron los ingenieros y buena decisión tomaron los dueños. Sí, ¿no? Sí. Mira, eres un carajo que yo te he visto, por ejemplo, en el 2018, creo que hay una foto por ahí que yo no sé qué hacía yo, no, 19, que estaba como intérprete en una entrevista. No sé por qué salgo yo haciéndote de traductor ahí, pero tu inglés es muy bueno, ha mejorado demasiado durante todos estos años. Te lo dije de nuevo este año, está tu inglés fino. Claro, Luis, porque es que hay que aprenderlo. Pero ¿cómo trabajaste en eso? O sea, porque me está diciendo que no tuviste la educación así de secundaria como están dando ahorita en las academias. Pero, o sea, tú tienes un nivel de inglés que le echaste pichón, ¿no? Le trabajaste fuerte. ¿Cómo hiciste? Claro, porque en los tiempos que yo llegué aquí a Estados Unidos, especialmente allá en Jupiter, no hay mucho latino. En los tiempos que llegué aquí fue muy difícil para mí, ¿sabes? Salir afuera a ordenar mi comida, mi cena, ¿sabes? Comunicarme con mis compañeros. Perdón. Creo que fue algo que me puse en mi cabeza. Y gracias a Dios estamos ya avanzados. No que tenga un inglés perfecto, pero sí sé tener una comunicación con mi compañero, no solamente con mi compañero, con cualquier persona allá afuera, ¿sabes? Creo que me enfoqué bastante en eso. Y creo que es muy importante, no solamente para mí, sino para todos esos latinos que están llegando aquí a Estados Unidos. Y en otros países, ahora mismo en otro país están dando mucho inglés. Sí. Hay muchas personas que están hablando el segundo idioma del inglés. Sí, especialmente en Dominicana, Venezuela, México. Hay mucha gente que tiene un inglés perfecto. Sí, no, y al final tú tienes Sí. que defenderte Claro. aquí, ¿no? Y la forma de defenderte es Claro. aprendiendo inglés. Porque me acuerdo yo, como ahora,
llegué aquí, ya tenía ya unos meses aquí y tenía que salir a ordenarme comida. En ese tiempo no existía Uber Eats ni nada de eso. En ese tiempo estaba ni Uber, era el Yellow Cab, no sé si tú te acuerdas. Los taxis, eso, los Yellow Cab. Yellow Cab. Yellow Cab, era unos taxis. Esa gente llevaba comida a la casa. Comida no, Uber. Ah, eran los Uber, sí, claro. ¿Entiendes? Sí, Yo con el pánico y el miedo, no llamaba taxi, no salía, no pedía mi comida online. Yo tenía que caminar al Publix, que estaba como a 2 minutos caminando del hotel. Y ahí mismo estaba el Chipotle, que estaba como a 5 minutos más para adelante. Mira, una pregunta también. ¿Cuál es la obsesión con Chipotle? ¿Cuál es esa vaina? Porque todos los latinos tenemos que... Es que eso... Mira, ya a mí no me importa eso, ¿sabes? Porque yo puedo comer lo que me da la gana. Pero antes sí, antes eso era lo que nos ayudaba a nosotros. Y todavía está ayudando a muchos chamaquitos jóvenes que están llegando de los Marlins, de San Luis, de Houston, ¿sabes? Que chamaquitos que no tienen el dinero para comprarse una buena comida o una buena cena. Acuden a Chipotle, que cuesta 7, 12 pesos lo más caro cuando uno viene a ver. ¿Entiendes? Y es una comida que es saludable. Digo saludable porque te echan bastante vegetales. Ya sabes, un sponsor bueno para el podcast cuando hablemos pon así. ahí el pi para el Chipotle. Sí, no sabemos, sí. Chipotle construyendo peloteros del 2012. Sí. Ya, eso, Chipotle ya conoce todo. Desde que ve que se para la van por allá, piden, hey, traigan el arroz. Sí, Luis, mira, creo que sí, que Chipotle ha ayudado mucho y todavía sigue ayudando. No gratis, pero porque hay que pagar, sino porque es barato. ¿Entiendes? Y volviendo atrás, el miedo mío antes era que yo tenía que salir. Okay. Salir y no quería como hacer un mistake, como hablarle a una persona y ofenderlo sin yo saber cómo comunicarme. Yo salía, un zipper en la boca, usando mi celular que tenía que usarlo. Llegaba al Publix o llegaba a Chipotle. De la forma que yo ordenaba, porque en el Publix tú vas a la parte de atrás, donde están los quesos y los salami y esa cosa. Exacto. ¿Sabes? Charcutería ahí. Sí, y ahí tienen como un mini Subway, creo que es. Algo así, ¿no? Un chicken tender sub. Oye, y yo llegaba ahí y me preguntaban así, hey, what you want? Y yo, ¿qué es lo que me está diciendo esta gente? Hey, what you want? What you need? Yo le hacía así con el dedo. Decía eso. Y yo le hacía así. Oye, Luis, pero gracias a Dios ya las cosas son diferentes. Ahora yo voy... Cualquier chamaquito que necesite ayuda, lo ayudo. Sí, yo me acuerdo, no sé qué pelotero fue, brother. Es que hay tantos cuentos, de verdad que sí. Hay un pelotero que creo que fue no voy a decir el nombre, pero fue a pescar una vez y le preguntaron porque agarró un catfish. Y le preguntaba... El pescado que tiene el bigote. Los bigotes, sí. Y le decían, ¿pero qué agarraste? ¿Qué agarraste? Y le decían, un fish. ¿Un fish qué? Un fish miau. Un fish miau. Un fish miau. Hay muchos de eso, hay muchos cuentos de eso. Sí, hay muchos cuentos que uno, si se pone a contarlo, mira, son... Sí. Muchas historias. Bro, hablando que hemos hablado bastante de pelota, todo eso, pero ¿cómo es tu día perfecto? Así, un día que no estás jugando. ¿Cómo podrías tú describir que sería tu día perfecto? Un día perfecto para mí sería estar en casa, tranquilo, ¿sabes? Con la familia, descansando. Sin pararse por la cocina. ¿Sabes? Chilling, jugando videojuegos, mirando televisor, leyendo un libro, leyendo la Biblia, comunicándote con tus hijos. Creo que un día perfecto para mí sería eso. ¿Sabes? Yo sí leo la Biblia, pero soy inconsistente. ¿Entiendes? No sé si entiendes lo que te estoy diciendo. Claro, no, pero entonces vas a lo mejor, o sea, la lees más como que, o sea, como esa rutina que tienes, o tú vas y la buscas como para tranquilidad, poder buscar un tipo de guía, orientación, no sé. Creo que para tranquilidad, sí, ¿sabes? Alejarme un poco de lo que son las redes, ¿sabes? Pensar cosas disparates, como no, y a veces hasta te habla, ¿no? Como sí. De repente tú estás así, lees un verso sí, y como que te Biblia está hablando. Bastante fuerte, sí. Hace poco, bueno, me puse a cantar en el Clubhouse para tratar de animarlos a ustedes un poquito. Entonces, cada episodio quiero preguntarle a cada jugador más o menos una pregunta de música, ¿no? Bueno, un par de preguntas. ¿Quién estás escuchando? ¿Quién te encanta a ti escuchar ahí en la música ahorita últimamente? Pero tú dices en general o
¿Antes del juego o durante el juego? No, durante el En juego no. general así, a lo mejor como que si estuviera escuchando música para tu casa o a lo mejor antes del juego. O son distintos tipos de música que Bueno, en escuchas. mi casa no escuchamos música. No, No, en mi casa no se escucha música. En mi casa se pone ahí el televisor porque el niño está viendo su cartoon, pero no escuchamos música en la casa. Si estoy manejando, yo pongo música y ahí se van todos. de Ahí todo, corren no tienes nada todo. específico, tienes No un tengo nada playlist. específico. No. Ah, ahora te voy a poner otra vaina, mira. Si te voy a dar $1,000,000 por montarte un escenario, ¿verdad? Hacer un concierto. Tienes que cantar una canción. ¿Qué canción canta? ¿Por $1,000,000? Claro, porque hay tú eres un que- artista muy famoso, ¿me entiendes? Eres más grande que Bad Bunny. Creo que cantaría Cree en él, sí. ¿Crees en él? Sí, de Dios. ¿Cómo va eso? ¿Cómo es cristiano, eso? ¿Cómo es eso? que dice que cree en él, cree en él. No sé si la has escuchado. Oh, cree en él, cree en él, cree en él. Oh. I like it, I Sí, like por it, I like $1,000,000, it. Luis, y cantar esa música. No, ya. No, esos ya son sé 2 que millones, ya sé Luis. que te gusta. Te voy Ya a dar son 2 millones que me 250,000. 2 millones me gano ahí, Luis. ¿Qué película tú estás a lo mejor dando vueltas y tú la ves y tú dices, bueno, voy a verla otra vez? Que puedes ver hasta 1,000 veces. Por ejemplo... No 1,000 veces, Luis. No. 1,000 veces no, yo la puedo repetir 2 veces. No el mismo día, pero No, pero por eso digo, una película que no te canses o algo. mi A lo mejor- favorita. La favorita mía es I Am the Legend, by Will Smith. Sí. Uy, lo conociste el Sí, año pasado, sí. ¿no? Esa película, desde el primer día que la vi, hace muchos años, esa película es vieja. Y ahora están sacando la segunda parte, pero no. No, Will Smith No ya, salió todavía. ya se murió Will Smith en la primera, no creo que salga. Sí, dio mucha pena que él tuvo que partir el pescuezo a su propio perro. Oye, es verdad. Sí, pero imagínate. Esa es parte del papel de él, ¿no? Sí, el perrito, vale. Pueden venir a Bark of the Park también si quieren, ¿ok? Sí, Por esa los película es perritos. muy buena, sí. La volvería a repetir. Ya la he visto como 3 veces. Muy buena. De verdad que sí. Me gusta la parte cuando él está ya delirando. Que él va a un supermercado a comprar y ve una chica. Y Pero habla. no es una chica. Es como un maniquí que le ve con pelo y se para y le dice que, oh, wow. Tú sabes, como hablándole. Y te dice cuando la gente se vuelve loca cuando no tiene... Sí, delirando que estaba él. Entonces, me gustó también otro pedacito donde él va manejando. Que él frena de repente y él ve como otro maniquí que él dejó en la tienda. Y le dice, ¿qué tú haces aquí si yo te dejaste en la tienda ya? ¿Entiendes? Y por ahí una trampa. Sí, pero fue bien chistosa esa dos Te partes. estaba volviendo loco el hombre. Sí. Y de televisión, ¿no hay ninguna serie así que te haya atrapado? Que tú digas... Sí. Hay una que ya la terminé completa. Se llama Walking Dead. The Walking The Dead. Walking Dead. Eso lo vi yo. En un mes terminé todo. No, pero es larga. Eso sí Todo, es largo, Luis, yo. todo. ¿Cuántos episodios son esos? De ese como... El primer capítulo tiene como 12. Primer episodio, perdón. Tiene como 12 capítulos. Oh, la temporada, la primera. Sí, la primera temporada Tiene tiene como 12. como 12. ¿Entiendes? Y son como, no sé cuántas, son como 15 temporadas, creo, no sé. Son muchas. Tienes que verte The Last of Us. Ah, The Last of Us. Of Us. Yo vi un solo capítulo. Sí. Viene ahorita la nueva. Sí. Ese Pero sí. no he empezado a verla completa. Eso uno de veces trata de salvarlas para El último de nosotros, sí. los viajes, ¿no? Uno Sí. tiene su viaje, su laptop, tranquilito. ¿Tú qué haces en los viajes? En los viajes cuando estás en el avión. Chilling. Yo normalmente llego. Cojo mi frutica. Siempre ando con mi botella. A mí no me gusta de que está pidiendo bebida, de que molestando a nadie, de que en el avión, que mira, dame un trago de esto a la azafata. Mira, sírveme. No. Yo siempre ando con mi botella. Siempre ando con mi Don Julio, con mi Blue. No sé si se puede decir esto aquí, el tequila. Necesitamos sponsors. Sí, eso tú lo editas. Y me siento ahí chilling en mi silla. Le pido un hielito a la azafata con un limoncito adentro. Y me doy mi trago ahí chilling viendo mi película. Yo ahí no me paro de que a jugar cartas. Me paro entre veces a caminar para el fondo, ¿sabes? Para hacerle coro a todo el mundo vaya atrás, principalmente contigo. Ese es cuando vamos al West Coast, cuando tenemos que ir para los otros lados, para Sí, Los pero Ángeles. Yo soy chilling, Luis. Yo chilling ahí, sentado. Sí, sí. Eso sí, de verdad que sí me acuerdo. Tú de sabes que que yo soy chilling. es muy chilling y de paso a veces uno ve como los jugadores a veces cambian, ¿viste? Y yo eso sí he visto. Sandy siempre ha ido para la parte de atrás del avión a saludar al staff. Sí. Desde que estoy aquí con ustedes, 2019.
hasta una vez estábamos jugando Heads Up, ¿te acuerdas? Cuando nos quedamos que Heads Up. Entonces, como que... Sí, de la cosita que te ponen a decir los nombres que aparecen en el teléfono. Sí, estamos ahí así, no sé qué cosa. Sí. Que Kyle me dijo, you're an idiot. Me dijo ese día. Porque es que creo que era Ted Williams la respuesta. Y él Sí. que el mejor bateador, que es la cuestión. Y yo, ¿qué? David Ortiz. De Boston. David Ortiz. Y no, Ted Williams, you idiot. Dijiste, bueno, hablaste de los videojuegos. Hablemos de esa parte. Tú eres un tipo que parece que eres muy bueno en esa vaina. No soy de que el mejor, pero ya el tiempo que tengo jugando el mismo juego, creo que ya tengo bastante experiencia. Sí, me considero un gamer. Yo tengo mi setup en mi casa, tengo un cuarto con todo, cámara, equipo de sonido, con luces, todo. ¿Y dónde te podemos seguir entonces a ver eso? ¿Cuáles son los handles? Ese es Twitch. Tengo el Twitch. Antes, en el off-season del año antipasado, lo hacía mucho. El año pasado hice unas cuantas veces. Lo hago en Twitch, lo hago en TikTok, lo hago en Facebook. Lo estaba haciendo en Twitter. Uh-huh. Sí, creo que fui uno, creo. Cuando actualizaron que compraron, Elon Musk compró el Twitch, ¿fue verdad? Ajá, sí, el X. Sí, que pusieron ahí que ya pueden hacer transmisiones. Okay. Yo fui uno de los que empezó a hacer videos en Twitter a transmitir. También lo hago, ya dije TikTok, ¿verdad? Y todas esas cosas sí, así. TikTok. Sí, en YouTube también. Sí, pero no soy así consistente haciéndolo, pero sí, es algo que me gusta hacerlo, ¿sabes? Creo que comparto con la fanaticada. Lo que no respondo a preguntas. Ahí se meten muchos fanáticos y me dicen, mira, una pregunta para ti. Yo, sí, dime, hablándole y jugando. Y lo que me hacen una interrogación, yo le digo, no, aquí no me hagas preguntas de pelota. Sí, porque de verdad que es fastidioso que Sí. estás ahí reventándole las cabezas a un montón de Sí. gente, piu, 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 y de repente Y te salta quieren uno hacer con, entrevista. oye, ¿qué tú crees de Barry Bonds? Yo, oye, no baseball questions. Y le pongo así mismo y ya, y sigo jugando. Aquí yo estoy para jugar, divertirme, alejarme de todo y disfrutar. ¿Y juegas con algunos compañeros? ¿Tienes algunos... Compañeros de aquí de nosotros, no. o de otro equipo? ¿No tienes...? De otro equipo tampoco. Por ejemplo... Pero sí, con muchos compañeros de Dominicana, de Venezuela, de México, Okay. de Colombia, Puerto Rico. Sí, tengo muchos compañeros en el juego, sí. Porque es un juego que tú puedes hablar... Tú juegas con 100 jugadores. Pero si tú vas en el avión, porque salen todos en un avión y del avión tienen que tirarse para el mapa. Si tú lo pones todo, ahí tú escuchas de todo. Ok. De todo. Tú escuchas ahí de todo. Mala palabra, de todo. Y tú vas hablando con tus 4 compañeros porque son squad de 4. Tú hablas con tu compañero, papá, mira, hay un aquí, hay otro allá, hay un enemigo aquí, ven, ayúdame aquí. Pero como tú no quedas un compañero y tú lo pones en todo, tú sí puedes hablarle porque se acerca. Es un juego que está bien organizado. ¿Ese es cuál? Ese es el no PUBG. PUBG, porque PUBG, tú sí. no juegas más ese que Call of Duty. Yo casi no juego Call of Duty. Sí juego un mal día, pero PUBG es día y noche. Yo le dedico hasta 7, 8 horas. al PUBG. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo, 2020 era con Pablo López, le gustaba mucho eso de Call of Duty. Yo no sé sí. si ahorita, yo tengo tiempo sin jugar eso, y Eliezer también. Sí, Eliezer. El señor Eliezer Hernández. Eliezer jugaba el PUBG, no sé qué pasó. Sí, parece como que ya dejó de jugarlo. Increíble, increíble. Y ahora son jugadores de pool. ¿Cómo así? Allá abajo, en la mesa que pusiste, ahora van a jugar Tú pool. dices en el clubhouse. Sí. Sí, esa mesa lo tenía en mi casa, allá en Jupiter. Y como no quería dejarlo allá solo, ¿sabes? Yo llegaba y jugaba solo allá en la casa. Dije, déjame llevar esto al clubhouse. A ver si por lo menos uno se entretiene, ¿sabes? Y mira, sí, dio buenos resultados. Ya hemos jugado bastante. Le gusta a los muchachos. ¿Pero qué están jugando? ¿Cómo es ese sistema? Pues yo vi ahí que estaba como que complicado. No lo vi. O sea, Sí. juegan lisas y rayadas, normal. Sí, estaba un poco complicado porque tú no quieres perder. Ahí tú tienes que tratar de volver la mesa loca lo más que tú puedas. Sí, porque si tú fallas y fallas mal fallado, tú le puedes dar ventaja a tu contrincante. Claro, pues se la pones muy fácil. ¿Entiendes? Pero Eso- estaba jugando con Sánchez, con Eury. Sí, la pasamos bien. O sea, ya tú tienes que, ¿cuánto? 28. Años. Sí, 28. 29. Y te quité uno. 29. Te quité uno. Y estaba viendo yo los números de
Kershaw, de Max Scherzer, de Verlander. Yo digo, tú tienes chance de hacer unos números muy buenos para el final de tu carrera. Entonces, imagínate cuando ese momento llegue, ¿no? Ya cuando tú dejes de jugar pelota, ¿cómo quieres que te recuerden los fanáticos, los fanáticos en general? Que me recuerdan así como también recuerdan a esa leyenda, ¿sabes? Principalmente en mi país, un Juan Marichal, un Pedro Martínez. Aquí, como recuerdan a, no sé, a este lanzador, ¿cómo se llama? Roger Clemens. ¿Sabes? Una persona que lo dedicó todo, ¿sabes? En el terreno, fuera del terreno, con los fanáticos, con la familia. Una persona que le gustaba competir. Le gustaba competir sin importar la situación de juego, ¿sabes? Que me recuerden de esa manera, de la misma manera que yo trabajaba allá afuera, un trabajador, ¿sabes? Que se dedicaba. ¿Y cómo crees tú que la gente de la oficina, o sea, el staff, y los coaches también, los peloteros te van a recordar? Creo como una buena persona, un buen teammate, ¿sabes? Principalmente los compañeros, los coaches que me tratan todos los días. No solamente el staff de aquí arriba, del front office, ¿sabes? No comparto mucho con ellos, pero sí siguen mi carrera, ven de la forma que me desempeño allá afuera. Pero sí, mi compañero y el staff que me han tratado ahí abajo, creo que de esa manera, un buen teammate, una persona que se dedicaba y que era buen trabajador. Sí, pues yo lo que conozco de ti así, tú eres un carajo que no dice mucho. O sea, a lo mejor te guardas un poquito la cuestión y cuando lo dices en otro momento, pero sí eres un tipo que o sea, con las acciones demuestra quién es. O sea, Sí. Recuerdo que mi primer tatuaje me lo hice hace como 10 o 12 años. Como 10 años creo, sí. Que dice, trabaja duro y en silencio y deja que tu éxito haga el ruido. Mi primer tatuaje me lo hice aquí. Eso está aquí, no te lo enseño porque esto no sube. Y creo que en base de ese tatuaje creo que me reflejo yo mismo, ¿sabes? Porque a mí me gusta trabajar, dejar que la persona hable la mentira que quieran, que hablen lo mal que quieran de mí, que hablen toda la M que quieran de mí, pero yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que quiero, yo sé la dedicación y sé que yo cuando salgo allá afuera yo doy lo mejor de mí, ¿entiendes? eso es lo bonito. Por eso creo que ese tatuaje me lo hice, porque creo que es parte de mí mismo, ¿sabes? Muy bonito, yo trabajo, tú me ves a mí trabajando, tú haces algo mal, yo no te voy a corregir. Y para terminar el día de hoy, otra que quiero hacerle a todo el mundo esta pregunta, creo que ayuda mucho, o sea, mentalmente. ¿Qué le dirías al Sandy del 2012? ¿Qué le diría al Sandy del 2012? Mira que estoy muy orgulloso, muy agradecido de él, ¿sabes? A pesar de todo lo que pasó, de todo lo que ha pasado, de los buenos resultados, de las buenas cosas, ¿sabes? De todo lo que ha hecho por su familia, los sacrificios, los trabajos duros. Creo que eso, que me siento muy orgulloso de él. Y que siga haciéndolo si todavía está en esto. Si todavía está en esto, que lo siga haciendo. Porque si Dios lo puso ahí, él puede llegar lejos, ¿no? Sabroso. De verdad que sí, que no, gracias, brother. No, gracias a tú, Luis. Gracias a ti, de verdad. Para eso estamos aquí, para hablar, tener buenas conversaciones, tener buenos recuerdos, hablar de nuestros recuerdos, ¿sabes? De la niñez. Sí, para eso se basan los podcasts. Para hablar, desahogarse. Y tener una buena conversación. Y bueno, esperemos que se junten muchos más acá a este espacio, como dije. Y bueno, gracias de verdad a todos.